En un mundo que constantemente transforma sus fundamentos, donde la verdad a menudo se pierde entre voces conflictivas, hay un fenómeno alarmante que merece nuestra atención: la gran apostasía. ¿Pero qué significa realmente este alejamiento radical de la verdad que alguna vez conocimos? La Biblia nos advierte sobre una gran apostasía, una renuncia a la verdad, un alejamiento de Dios y un rechazo de su palabra. En 2 Tesalonicenses 2:3 se nos dice que en los últimos tiempos habrá una gran rebelión contra Dios, una falling away y aún más profunda en un mundo ya caído. Este fenómeno describe un rechazo masivo de la verdad divina y debería ser motivo de preocupación para todos nosotros. ¿Pero qué es exactamente esta gran apostasía y por qué deberíamos prestarle atención? En resumen, es un distanciamiento de Dios y una negación de su verdad, un rechazo del Evangelio y todo lo que representa, y una negativa a someterse a la autoridad de Cristo. Es un rechazo de los fundamentos mismos de nuestra fe. Estamos viendo claramente una apostasía en curso, un alejamiento del Señor. Este país, que una vez fue considerado una nación cristiana, ya no puede ser descrito de esa manera. Se ha convertido en una nación pagana que adora a falsos dioses y se entrega a las religiones del placer y la autogratificación. Estamos siendo testigos de un marcado deterioro en nuestros vecindarios y en la sociedad en general. Esta era está caracterizada por la creciente ilegalidad, el desprecio por la vida humana y una generación que invierte los juicios morales, como lo advirtió el profeta Isaías sobre aquellos que confunden el bien con el mal, la luz con la oscuridad. Esta generación, espiritualmente ciega, enfrenta una profunda crisis de fe y moralidad. El tema de mi sermón hoy es: ¿qué liberará al anticristo? Podrías preguntarte, ¿qué es exactamente lo que desencadenará la aparición del anticristo? La Biblia nos ofrece una respuesta clara. En 2 Tesalonicenses 2:1-2, Pablo habla sobre el día del Señor como un evento del cual los creyentes están exentos. Sin embargo, advierte que este día no llegará hasta que ocurra una rebelión y se revele el hombre de iniquidad, aquel que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. 2 Tesalonicenses 2:3 nos advierte: que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía debe ocurrir primero, desencadenando así la aparición del anticristo. A medida que la sociedad y los individuos se alejan de Dios bajo la influencia de Satanás, se convencen a sí mismos de que sus acciones son justas, sin darse cuenta de su verdadera naturaleza pecaminosa. Este malentendido lleva a la generación actual a etiquetar lo bueno como malo y viceversa, creyendo sinceramente en la rectitud de sus actos, que de hecho son malos. Este fenómeno se alinea perfectamente con las advertencias bíblicas. 2 Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Alejarse de Dios inevitablemente lleva a la ceguera espiritual. Esta condición es el resultado de fuerzas invisibles que oscurecen la comprensión de los hombres en un mundo donde la mayoría está espiritualmente ciega, incapaz de percibir la verdad más allá de lo físico. Es en este terreno fértil donde el anticristo encontrará su oportunidad. A menudo se le percibirá como un pacificador, pero en realidad encarnará la destrucción, aprovechando la incapacidad generalizada para reconocer las señales proféticas sobre su verdadera naturaleza. La gradual pérdida de fe allana el camino para un mundo espiritualmente oscurecido, inconsciente de las advertencias e incapaz de discernir el peligro inminente que el anticristo traerá consigo. En un mundo espiritualmente ciego, el anticristo prosperará, explotando la incapacidad de las personas para distinguir entre el bien y el mal. Esta ceguera hace que el mundo no solo esté preparado para el anticristo, sino también dispuesto a aceptarlo y adorarlo como una deidad cuando llegue, a pesar de que Dios lo vea como una bestia. Permíteme mostrarte la verdadera naturaleza del anticristo. El anticristo, junto con el falso profeta, evitará el juicio siendo arrojado vivo al lago de fuego, resaltando su profunda maldad y el grave engaño que enfrenta una humanidad espiritualmente inconsciente. A pesar de ser la encarnación del mal, el mundo lo amará y lo adorará como a un Dios. Será considerado como el hombre más malvado de la historia, pero el mundo lo verá como un pacificador. Esta ceguera espiritual está siendo aprovechada por un movimiento satánico que está infiltrando muchas iglesias, un movimiento que Satanás mismo ha iniciado y que ataca la autoridad de la Biblia. Satanás sabe que sin la Biblia, los hombres y mujeres caerán en la oscuridad, por lo que estamos viendo un oscuro y malvado movimiento liderado por supuestos ministros que intentan desacreditar la Biblia y elevar sus propias experiencias personales, opiniones o incluso otros libros por encima de la autoridad de las Sagradas Escrituras.
Queridos amigos, debemos entender que nuestras opiniones nos llevarán al infierno, nuestras experiencias personales nos llevarán al infierno, cualquier otro libro que no sea la Biblia nos llevará al infierno. La Santa Biblia es nuestro punto de referencia, el ancla para nuestras almas. Este libro no proviene del gobierno, ni del mundo, sino de Dios mismo. Fue el Señor quien le dijo a Moisés, que escribe un libro. Este libro es nuestra guía para la vida, revelándonos quién nos creó y nos formó. Gracias a este libro, conocemos las cosas que están por venir sobre la tierra. Nos relata en el Antiguo Testamento sobre el ungido que vendrá a este mundo, nacido de una virgen. Nos cuenta sobre la vida y la obra de este Mesías. Ungido, quien vivió, murió en la cruz y resucitó para que pudiéramos ser salvos. Si pudieran eliminar este libro, lo harían. Los hombres han intentado deshacerse de él y han fallado. Imperios han tratado de erradicarlo y han fracasado. Karl Marx intentó deshacerse de este libro, al igual que el filósofo francés Voltaire. Nerón también intentó deshacerse de él, pero todos fracasaron. La Biblia es el libro más vendido de la historia, con más de 5.000 millones de copias vendidas en todo el mundo, según algunas estimaciones. Ha sido traducida a cientos de idiomas y se distribuye ampliamente en todo el mundo, lo que la convierte en el libro más vendido de todos los tiempos. La gran apostasía está ocurriendo, y la única protección contra el engaño de los últimos días es este libro único, la Biblia. Es importante señalar que hay un debate entre los académicos bíblicos sobre el significado exacto de la gran apostasía en 2 Tesalonicenses 2:3. Algunos argumentan que se refiere a una apostasía entre aquellos que alguna vez siguieron a Dios, mientras que otros creen que se trata de una rebelión mundial generalizada. Si bien ambos puntos de vista tienen mérito, creo que el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 puede estar refiriéndose a ambos, ya que hay evidencia de ambos en los últimos tiempos. Así que exploremos ambas perspectivas sobre la gran apostasía. La primera perspectiva es una apostasía mundial. Al observar el mundo que nos rodea, es evidente que estamos en un periodo de decadencia moral y oscuridad espiritual. Esto se debe a que el mundo se está alejando cada vez más de la verdad de Dios. Los valores y principios que solían sostener nuestras sociedades están siendo socavados y desechados. Estamos viendo surgir la maldad y la inmoralidad en todas partes. Cada vez más personas están rechazando a Dios y nuestra sociedad se está volviendo cada vez más inmoral. Estamos presenciando una gran apostasía, un rechazo de la verdad del Evangelio. Las personas se están volviendo cada vez más egocéntricas y están alejándose de Dios y de sus caminos. Pero la gran apostasía que se predice en 2 Tesalonicenses 2:3 va más allá de esto. Es un momento en el que las personas se rebelarán activamente contra Dios y su verdad. El mundo está pasando por un periodo de apostasía en el que las personas están rechazando a Dios y abrazando el pecado y todas sus formas. Es un momento en el que el mundo celebra el pecado y llama al mal bien, mientras rechaza todo lo que es santo y bueno. Estamos viviendo en un mundo que nos bombardea constantemente con mensajes que promueven el egoísmo y el egocentrismo, nos animan a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios deseos sin tener en cuenta a los demás, lo que es más importante, sin tener en cuenta a Dios. El mundo ha normalizado comportamientos y estilos de vida que son contrarios a la palabra de Dios, y aquellos que eligen defender lo que es correcto y verdadero son ridiculizados y marginados. Uno de los principales problemas en los últimos días es el egoísmo. Los matrimonios están fracasando debido al egoísmo. La gente está aceptando cada vez más el pecado en la sociedad debido al egoísmo. Nosotros, como creyentes, debemos asegurarnos de no permitir que el egoísmo se filtre en nuestros corazones. Es fácil volverse egoísta y enfocarse solo en nuestras propias necesidades y deseos. Podemos estar tan consumidos con nuestras propias vidas que olvidamos nuestras responsabilidades con Dios y con los demás. Este es un camino peligroso y es uno que debemos evitar a toda costa porque la cultura de este mundo te guiará por este camino. El mundo predica, haz lo que te haga sentir bien. El mundo predica, vive tu propia verdad. El mundo predica, crea tu propia realidad. Eso es egoísta. Como cristianos, estamos llamados a servir a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Debemos amar a Dios por encima de todo y poner su voluntad antes que la nuestra. Esto significa que debemos estar dispuestos a hacer sacrificios por Dios y por los demás. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Como cristianos, estamos llamados a ser desinteresados y a servir a los demás. Se nos llama a ser la luz del mundo,
a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Esta no es una tarea fácil, pero es una que debemos emprender si queremos seguir a Cristo fielmente. Perder el amor por uno mismo y el amor por el pecado es fundamental. En cambio, debemos enamorarnos de Dios, de nuestra familia y de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad cuidarlos y no abandonarlos por egoísmo. Debemos criarlos en el conocimiento del Señor, guiándolos hacia el Dios de Abraham. Esto es crucial en una cultura que fomenta el egoísmo, donde se nos anima a seguir nuestros deseos pecaminosos, a buscar el placer sin restricciones, y a vivir según nuestros propios términos en lugar de los términos establecidos por la palabra de Dios. Se nos llama como cristianos a apartarnos del mundo, a ser santos como Dios es santo, y a vivir una vida que le sea agradable. Debemos amarnos mutuamente, servirnos unos a otros, y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Resistir al diablo y a todas sus tentaciones es crucial en estos tiempos, protegiendo nuestros corazones y mentes contra la influencia del mundo. Necesitamos ser vigilantes en nuestra búsqueda de justicia y santidad, rodeándonos de otros creyentes que nos fortalezcan en la fe. Estamos viviendo en un mundo cada vez más caído, presenciando la gran apostasía. Ahora, exploraremos la segunda perspectiva de que la gran apostasía se refiere a una apostasía entre aquellos que alguna vez siguieron a Dios. Las Escrituras enseñan que habrá una gran apostasía en los últimos tiempos, donde muchos que alguna vez profesaron fe en Jesucristo la abandonarán, y creo que esto ocurrirá en dos formas. La primera forma es que habrá personas que alguna vez estuvieron en la fe y luego abandonaron completamente la fe. En resumen, la segunda forma es a través de iglesias que siguen doctrinas de demonios y siguen espíritus seductores. Según las estadísticas, alrededor del 66% de los estadounidenses creen que Jesús nació de una virgen, una disminución significativa en comparación con el 73% en 2014. Una caída significativa también se observó entre los adultos jóvenes de 18 a 29 años, con solo el 54% afirmando creer en el nacimiento virginal de Jesús. Mientras tanto, en 2014, el 70% sostenía esa creencia. Esta disminución de la creencia en el nacimiento virginal es un ejemplo perfecto de personas que se apartan de la fe. Cuando ya no crees en el nacimiento virginal, estás adorando a un Jesucristo diferente. Según una encuesta realizada por Legionnaire Ministries en Florida en 2020, el 52% de los adultos estadounidenses dicen que creen que Jesucristo no es Dios. Esta creencia contradice las enseñanzas tradicionales de la Biblia a través de la Iglesia cristiana, que afirma que Jesús era tanto hombre como Dios. Además, casi un tercio de los evangélicos en la encuesta estuvieron de acuerdo en que Jesús no es Dios, en comparación con el 65% que dijo que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Esta doctrina ha sido aceptada por muchos en el cuerpo de Cristo y es un intento de corromper nuestra comprensión de las verdades bíblicas. Una doctrina sólida es literalmente la diferencia entre el cielo y el infierno. Me sorprendió al leer este artículo que casi un tercio de los evangélicos en la encuesta estuvieran de acuerdo en que Jesús no es Dios, en comparación con el 65% que dijo que Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Están adorando a otro Jesús y no al Jesús de esta Biblia. No es de extrañar que Jesús dijera que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de Dios. Te animo a que leas tu Biblia para que estés arraigado en una doctrina sólida, no te apartes de la fe. Hay tantos espíritus seductores ahí fuera, pero protégete enamorándote de la Biblia, conociendo tu Biblia, con una doctrina sólida. Jesucristo no es un ser creado ni la primera creación. Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo no es una criatura de Dios, Él es Dios mismo. Si nos roban este entendimiento, entonces nuestra fe cristiana es sin base. Jesús vino en carne, fue completamente humano y completamente divino. Muchos predicadores intentan hacer que las personas vean a Jesús como un simple hacedor de milagros y un hombre compasivo, intentan hacer que Jesús sea un buen hombre con buenos valores morales, mientras que algunos lo presentan como el mayor ser en la creación de Dios, pero estas vistas no son verdad. Haz acerca de Jesús. ¿Cómo puedes comparar al Creador con una creación? Jesucristo es Dios, Él vino en carne para morir por nuestros pecados y darnos la esperanza de vida eterna con Dios. Cualquiera que predique en contra de esta verdad es un engañador y un anticristo. Ante el panorama que se presenta, ¿cómo podemos mantener nuestra integridad y fe? ¿Es posible mantenernos firmes en un mundo que constantemente cambia sus referentes de verdad y moralidad?
vamos a explorar formas prácticas de fortalecer nuestra fe y resistir las corrientes de pensamiento que nos alejan de la verdad. ¿Cómo podemos, tanto individual como colectivamente, ser luces en un mundo sumergido en la sombra de la apostasía? Este es un llamado no solo a la reflexión, sino a la acción. En un mundo donde la verdad a menudo es distorsionada, es esencial que nosotros, como individuos y como comunidad, nos comprometamos a vivir y promover la verdad que conocemos. Que podamos ser faros de esperanza y verdad en medio de la tormenta de la apostasía. Antes de despedirnos, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad. Si encontraste valor en este vídeo y deseas explorar más temas que desafíen, inspiren y transformen, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también te conviertes en parte de una comunidad comprometida con la búsqueda de la verdad en medio de un mundo en constante cambio. No olvides activar la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de nuestros últimos vídeos. Tu participación es fundamental para nosotros. Ya sea mediante un me gusta, un comentario o compartiendo este vídeo, estás ayudando a difundir mensajes que importan. Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Suscríbete ahora y sé parte de nuestra misión de iluminar, educar e inspirar. Hasta el próximo vídeo.